Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves de revoluciones, en esta celebración especial que tenemos año con año en torno al 28 de septiembre, que justamente buscamos revolucionar la ciencia. ¿Y cómo lo hacemos? Pues tratar de acercar todo lo que se genera en laboratorios, en diferentes áreas de investigación, pues a la sociedad, ¿no? Pues para que ellos conozcan la ardua labor que día a día pues hacemos. Y pues para comenzar el día de hoy estoy muy contenta de poder presentar a una gran doctora y a una gran persona. Ella es la doctora Julieta Maldonado. Hola Doc, ¿cómo está? Hola Melissa, muy bien. Hola a todos. Muchas gracias, Doc. Estoy muy contenta de poder platicar con usted sobre un tema tan interesante al que se dedica, pero antes de comenzar vamos a leer un poquito de su semblanza.
La doctora Julieta Maldonado es doctora en Ciencias del Mar por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Mérida. Además cuenta con maestría en Biología Marina y actualmente se encuentra realizando una estancia postdoctoral en el CINVESTAP Unidad Mérida. Ha participado en muchos proyectos de investigación relacionados con la conservación de la diversidad de los arrecifes de coral y zonas costeras del Mar Caribe. Además, sus áreas de interés son el rol ecológico de los organismos bentónicos en la salud de los arrecifes, aplicación de las tecnologías de restauración arrecifal y el impacto del cambio climático en la biodiversidad y la salud costera. Además, es miembro de la Red de Investigadoras de Yucatán y participa activamente en la formación de estudiantes de licenciatura y maestría. Además de mencionar que pertenece a la red de mentoras del CINVESTAP para el desarrollo de mujeres en las áreas STEM. Pues doctora Julieta, es un enorme placer para mí contar con su presencia. Tengo el agrado de comentar que ella es mi mentora, entonces nos une la mentoría por aquí. Entonces, Doc, pues vamos a comenzar. Muchas gracias, Meli. Gracias por la presentación. Pues efectivamente voy a darles un poquito de contexto de qué es lo que hago yo lo que hice en mi doctorado, lo que hago actualmente. Exactamente, ahí está. Bueno, el futuro de los arrecifes, ¿por qué lo titulé así? Porque pues ya en este mundo tan cambiante, en este mundo ya con cambio climático presente, pues precisamente tenemos que analizar qué le depara a los arrecifes de coral. Entonces, si quieres, continuamos con la siguiente, Meli. Ahí está. Bueno, antes que nada, pues yo sé que muchos de nosotros hemos oído hablar de los arrecifes de coral, sin embargo, pues no tenemos a grandes rasgos qué es un arrecife de coral, ¿no? Nosotros los vemos como piedras, como rocas, como se pueden observar aquí en las fotografías, pero en realidad son animales coloniales. Esas pequeñas siluetas redondas que observan en la fotografía central se llama pólipo, y cada uno de estos pólipos pueden ser clonales, quiere decir que todos derivan del mismo, y formar grandes estructuras, sobre todo de carbonato de calcio, y esto es lo que llega a formar un arrecife. Todas las estructuras que nosotros vemos están formadas por estos pequeños organismos. De los pólipos más grandes que podemos encontrar es como el que vemos en medio, que es una especie que se llama Montastrea cavernosa. Puede medir hasta 1 centímetro de diámetro el pólipo. Sin embargo, hay especies que pueden medir hasta 1 milímetro de diámetro sus pólipos, ¿no? Son bastante diversos, bastante variables, y bueno, crecen lentamente, que quiere decir que los arrecifes que nosotros vemos actualmente se formaron hace cientos de años. Por eso, cuando un arrecife es impactado por un encallamiento de un barco, por un huracán, pues vamos a tener que esperar 100 o 200 años para que ese arrecife vuelva a lucir como lo encontrábamos. Entonces, son organismos de lento crecimiento, han estado presentes desde antes que apareciera el ser humano en la Tierra, y bueno, sirven de refugio en la actualidad para un montón de organismos, peces de importancia comercial, de importancia ecológica, equinodermos como las estrellas de mar que vemos ahí, y otros invertebrados que nosotros no podemos ver a simple vista, sino tenemos que sumergirnos buceando, snorkeleando y observar con cada detalle, cada grieta, para encontrar a estos organismos, como pueden ser poliquetos, camarones, cangrejos, etc. En la siguiente diapositiva, nosotros vamos a encontrar todos los servicios de soporte que tienen los arrecifes para nosotros. No solamente sirven de refugio para varias especies, sino también nosotros como seres humanos nos beneficiamos, ya que de ahí se sacan diferentes sustancias químicas que sirven precisamente para elaborar fármacos de las esponjas, de los corales. También de ahí obtenemos el alimento, que serían por medio de la pesca, y también lo que sería la parte de la diversidad en general. En los servicios culturales podemos encontrar que pues la mayoría de las comunidades que se localizan cerca de los arrecifes pues reciben el turismo, y de ahí es un ingreso económico, y también muchas de estas culturas están ligadas fuertemente al océano. De los servicios de regulación nos podemos enfocar a los servicios del ecosistema. Muchas veces sabemos que llueve en la costa, luego llega a la tierra, o a veces vemos que vienen tormentas, huracanes, y muchas veces las zonas costeras son las que reciben estos impactos. Sin embargo, los arrecifes sirven para amortiguar estos embates de estas tormentas. El arrecife en general
y el mar en general sirven para regular el medio climático, no solo el medio marino, sino también tormentas, el clima, etcétera. Entonces, son de los servicios que nosotros podemos obtener de los manglares, de los arrecifes, de los pastos marinos, etcétera. Adelante. Ahí, precisamente, las amenazas actuales. Estas amenazas se han ido incrementando día a día, año con año. Y bueno, actualmente hemos escuchado el famoso calentamiento global, y ese calentamiento global también afecta a los océanos y sobre todo a los arrecifes. Las altas temperaturas, la acidificación de los océanos, recordemos que los arrecifes están formados de carbonato de calcio y el carbonato es muy susceptible a deshacerse si el pH del océano cambia, en este caso se hace un poquitito más ácido. La contaminación, todos los desechos de la tierra van al mar, la degradación de los arrecifes y esto provoca la pérdida de biodiversidad. Son de las amenazas más puntuales que podemos obtener. En la siguiente diapositiva, nosotros vamos a observar un arrecife blanqueado. Muchas veces escuchamos, es que se blanqueó el arrecife, es que el arrecife ya no tiene el color de antes. Bueno, ¿por qué se blanquea el arrecife? Bueno, nosotros vemos que un coral saludable tiene un color muy bonito y ese color está dado por unas pequeñas microalgas que viven en el interior del tejido. Es como nosotros que tenemos el pigmento en nuestra piel. Bueno, pues cuando este coral se estresa, esas pequeñas alguitas salen nadando por todos lados y dejan al coral blanco. Lamentablemente, el coral depende mucho de estas algas porque las algas le proporcionan energía, ya que hacen fotosíntesis. Entonces, una vez que el coral pierde a estas microalgas, al quedar blanco, también pierde una fuente muy importante de energía y de alimento. Y si no las recupera en cierto tiempo, pues puede llegar a morir. Entonces, este es uno de los problemas más grandes que tenemos cuando aumenta la temperatura en los océanos. Y bueno, ahí vemos las fotografías de un arrecife sano, un arrecife degradado. El de arriba está degradado, no tiene vida, no se observan peces, no se observa tejido coralino. Y abajo observamos un arrecife sano, lleno de peces, lleno de color. Incluso pues podemos observar que tiene bastante cantidad de organismos. Y al final de cuentas, si regresábamos a los servicios de soporte, pues podemos observar que eso es lo que podría pasar si un arrecife se degrada. Esos servicios se van a perder. Los huracanes van a impactar directamente en las zonas costeras. Ya no vamos a tener acceso a lo que sería la alimentación proveniente de los océanos. Y bueno, toda esa pérdida de biodiversidad a lo largo va a afectar la vida en la Tierra. Bueno, ¿qué futuro tienen los arrecifes? No todo está perdido. Obviamente, los científicos hemos estado trabajando en cómo, de qué manera podemos apoyar a estos organismos, a estos animalitos. Y bueno, una de las acciones ahorita más importantes es la restauración. La restauración consiste en cortar pequeños fragmentos de arrecifes sanos, de corales sanos, y llevarlos a tierra, ya sea en tinas, o sembrarlos dentro del mismo mar en viveros. Estos viveros pueden ser in situ, que están dentro del mar, y ex situ, que están en laboratorios o en tinas de acuacultura. Estos fragmentos pues también pueden ser de una manera influenciados, aumentando un poco la temperatura, bajando un poquito el pH, para hacerlos resistentes. Al final de cuentas es como nosotros cuando nos enfermamos creamos defensas ante esa enfermedad, y cuando se vuelve a presentar esa enfermedad pues ya no nos da tan fuerte. Sucede lo mismo con los corales. Si nosotros logramos estresarlos, digamos, un poquito, pero sin que mueran, los regresamos al medio marino, pueden resistir un poquito más los embates que ahorita están presentando, como sería el calentamiento global. Y bueno, en la siguiente diapositiva nosotros vamos a poder observar algunos de las técnicas o metodologías que se están utilizando. Actualmente algunos científicos esperan a que ocurra el desove de corales, capturan esos pequeños huevecitos que vemos ahí en esa imagen por medio de una red, y después esos pequeños huevecitos eclosionan, forman una pequeña larva, y esa larva se puede asentar o pegar en una piedrita, y después se transportan a esas tinas que nosotros observamos. ¿Por qué se le llama el paradigma de la restauración? Bueno, porque nosotros estamos ya intentando otras metodologías. Jardinería de corales, que es lo que ustedes han observado, recolección de gametos, todo eso para promover la resiliencia ante el cambio climático, hacerlos un poquito más fuertes.
Pero para eso también necesitamos integrar a la sociedad y a la parte política, no solamente los científicos, los biólogos, tenemos que hacernos cargos de todo eso, ¿no? Sino tenemos que invitar a toda la sociedad en general, empoderar a las comunidades locales, porque ellos son los que conviven directamente con los arrecifes. Y obviamente darle continuidad a todos estos programas socioecológicos. Muchos de estos programas se pierden cuando cambia el gobierno. Entonces necesitamos que de las comunidades, con ayuda de la sociedad, se empoderen de tal manera que estos programas sigan continuando sin importar si hay cambio de gobierno, político, etcétera. Adelante. Son los proyectos vigentes que tenemos ahorita. Tenemos monitoreos de salud arrecifal, tenemos lo que sería la herbivoría por medio de organismos arrecifales. En este caso, los erizos de mar que vemos ahí en la fotografía inferior son excelentes ramoneadores, les encanta comer macroalgas, y ahorita las macroalgas son las que están proliferando. Ya han escuchado de lo que son las arribazones de sargazo. Entonces, estos erizos pueden comerse esas algas que pueden estar diezmando a los arrecifes de coral. Otro de los proyectos vigentes que tenemos es la bioacústica, como la podemos observar en la siguiente diapositiva. La bioacústica es una metodología nueva que se está implementando en los arrecifes. Nosotros vamos al arrecife, grabamos el ruido del arrecife, o sea, imagínense una ciudad ruidosa, grabamos ese ruido y después lo reproducimos en arrecifes que no están sanos. Este sonido de un arrecife sano puede atraer organismos, pequeñas larvas de peces, pequeñas larvas de corales, a los arrecifes degradados y ayudar a que regrese su biodiversidad. La ventaja de este tipo de metodologías es que son holísticas y son metodologías no invasivas y sostenibles a largo plazo. Finalmente, pues les quiero platicar un poquito del último proyecto que tenemos ahorita. Si ustedes se meten a la plataforma Artizen o le dan clic a ese QR, van a conocer el proyecto que tenemos ahorita actualmente, que es precisamente el poder acústico de los arrecifes. Como científicos siempre estamos tratando de buscar fondos para llevar a cabo los proyectos y bueno, en esta plataforma nosotros hemos sometido nuestro proyecto para bajar fondos y tratar de implementar la bioacústica en los arrecifes que tenemos acá en el Caribe. Entonces, en general, los arrecifes pues necesitan de nuestra ayuda, no solamente de nosotros los científicos, sino también de toda la población en general. De momento eso sería todo de mi presentación. Muchas gracias, doctora. Qué interesante charla, y justo cuando platicábamos un poquito de todo lo que es, a mí me parece sumamente interesante, dado que en México pues estamos flanqueados por todos lados de mar, ¿no? Entonces, en cada sitio pues es un hábitat adecuado para estos arrecifes. Y creo que el cambio climático que estamos viviendo está sumamente fuerte, ¿no? O sea, hoy puede llover, mañana hace calor, y el impacto pues que todo esto genera en el mar es pues grave, ¿no? Sin embargo, existen algunas preguntas que nos han llegado, Doc. Uh-huh. La primera es, usted nos mostraba estas imágenes que pueden hacer a los arrecifes de una manera ex situ, es decir, fuera, ¿no? Sí. ¿Pueden implementar alguna manera de modificarlos genéticamente para hacerlos más resistentes a diversas condiciones, ya sea la temperatura, el pH o estas cuestiones? Sí, ya ahorita ya no solo se hace con plantas resistentes a las plagas, ahorita ya se está trabajando en la resistencia a los corales hacia el cambio climático, que sean resistentes al aumento de temperatura, resistentes a la acidificación del océano. Sí se pueden hacer, sí ya empezó la manipulación genética. Obviamente, como todo, pues conlleva una ética, hay que hacerlo de una manera cuidadosa y también, pues, no perturbar a las poblaciones naturales o silvestres, ¿no? Entonces, sí se está haciendo. Va a ser un tema de polémica, como en su momento fue lo de las plantas resistentes a las plagas o resistentes a la sequía. Aquí va a ser lo mismo, ¿no? Al final de cuentas, son organismos que tienen ADN y pues sí se pueden manipular. Muchas gracias, doctora. Y creo que esto es importante voltear a ver esto, ¿no? También, obviamente con los cuidados de bioética, porque si estamos ante una emergencia y que también nos beneficia a nosotros, pues para evitar muchos accidentes que ocurren, tormentas o que golpeen de una manera más directa, pues justo es también voltear a ver
o implementar estas políticas públicas que puedan ayudar a la preservación de esto, ¿no? Y por ejemplo, Doc, actualmente sabemos que la inteligencia artificial está creciendo de una manera increíble, alarmante, o como lo querramos ver, pero creo que nosotros como científicos, científicas, hemos apostado también por ello, ¿no? Y creo que es muy bueno considerar el uso de estas herramientas. En este caso, Doc, ¿cómo puede ayudar la inteligencia artificial y el monitoreo satelital a predecir estos eventos que usted nos comentaba del blanqueamiento? Sí, ya se usa, o sea, anteriormente se sigue usando todavía, pero bueno, la NOAA tiene bastantes satélites de monitoreo, incluso hay una página de la NOAA que se llama Reef Watch, que es precisamente para alertar cuando empieza a subir la temperatura del océano y tienen las alertas de blanqueamiento. Entonces ya uno se puede preparar para decir, bueno, en tal fecha va a aumentar la temperatura tanto y es muy posible que ocurra un evento de blanqueamiento, ¿no? La inteligencia artificial ahorita nos está ayudando bastante porque puede ayudarnos a hacer ese tipo de modelos, predecir, por ejemplo, arribaciones de sargazo. Los corales, por medio de las microalgas, hacen fotosíntesis. Entonces, al llegar el sargazo, cubre el sol sobre los corales y evita que haya fotosíntesis. Entonces, también generar modelos por medio de inteligencia artificial o por medio de satélites nos ayuda también a predecir hacia dónde se puede dirigir esa masa de sargazo que puede afectar a los arrecifes, ¿no? Todo eso ahorita se está implementando, así como lo de la genética, la inteligencia artificial. Estamos buscando de todo, obviamente, para tratar de salvar a estos arrecifes, ¿no? Claro, claro que sí, ese es el objetivo, Doc. Y además, qué bonitas fotos, o sea, como le dije en un principio, a mí me gustaron mucho las fotos. Y sí, esa es una pregunta muy curiosa. O sea, nosotros estudiamos a las bacterias y sabemos que hay bacterias por todos lados. Y la implicación, por ejemplo, de los diferentes microbiomas. En el caso de los arrecifes, ¿cuál es la función, por ejemplo, que desempeña toda esta conexión de estos organismos con las bacterias, por ejemplo, y cómo afecta en su resiliencia frente a estas enfermedades que puedan sufrir? Sí, efectivamente ya en los últimos años se ha estudiado mucho al holobionte coralino, que es eso, el consorcio de bacterias, de virus, de hongos, todo lo que hay en el tejido coralino. O sea, al final de cuentas son animalitos y conservan en su tejido bastantes organismos, posiblemente algunos que vienen desde cientos de años cuando se formaron. Y se ha descubierto que un desequilibrio en alguno de esos organismos puede producir un debilitamiento, así como nos pasa con nosotros, de su sistema inmunológico y los hace susceptibles a enfermedades. Hay muchas enfermedades de corales que a lo largo del tiempo se han mantenido, pero hay enfermedades nuevas que han aparecido, enfermedades que no se tenía ningún dato, no se tenía información y se empiezan a asociar precisamente a ese desequilibrio de los organismos, de los microorganismos que están asociados al tejido coralino, ¿no? Entonces, sí depende mucho, incluso se habla o se está trabajando para manipular, por ejemplo, las bacterias, que son más fáciles de manipular genéticamente, y a lo mejor ayudar a la resiliencia de estos arrecifes, a hacerlos más resistentes, como habíamos comentado, ¿no? Y estos, como se reproducen no solo de manera sexual, sino también asexual, sus clones traerían también esa misma información, ¿no? Entonces, son investigaciones que sí se están llevando a cabo en este momento en cualquier parte del mundo, Filipinas, Australia, Estados Unidos, México, todas las zonas que están en contacto con los arrecifes están tratando, ahora sí que de averiguar cuál es la mejor manera de tratar de mantenerlos en este mundo, ¿no? Que no se nos vayan. Sí. No, sí, pues que han sido ancestros, ¿no? De nosotros. Además, es de ellos, porque ellos estuvieron antes que nosotros, entonces creo que es importante recalcar. El primitivo estaba lleno de otro tipo de corales, han ido cambiando, evolucionando, pero ellos estaban mucho antes que nosotros. Pero estaban. Excelente, Doc. Oiga, Doc, y por ejemplo, en estos lugares en los que se tiene mucha afluencia o hay turismo, ¿qué papel, por ejemplo, podría desempeñar el turismo para hacerlo más sostenible y así pues ser pues un aliado, ¿no? De conservación para estos arrecifes?
Sí, antiguamente se creía que el turista necesitaba solamente arena y mar, ¿no? Todos los organismos que estaban ahí eran peligrosos, algunos decían que estaban feos, otros que estaban bonitos, los erizos los veían peligrosos, los corales algunos urtican cuando los tocas, así como las plantas te pueden quemar la piel un poquito, irritar. Entonces, antiguamente estoy hablando de los décadas de los 60, 70, se creía que pues entre más limpio estuviera una zona de mar, era más saludable. Ya se sabe que no. En este caso, pues todos estos organismos juegan un papel clave y ahorita los hoteles, la zona turística, sobre todo aquí en la parte del Caribe, están apostando para incluir, incluso en sus programas, o más bien en sus en las reservas, por ejemplo, que hacen los turistas, en incluirles un trabajo, digamos, socioecológico, que es, por ejemplo, invitarlos a bucear o invitarlos a snorkelear para que conozcan los viveros de coral que hay bajo el mar. Hay muchos hoteles que ya empiezan a implementar la restauración arrecifal por medio de viveros, y ese es un plus que se le vende al turismo nacional y al turismo extranjero. Es muy bonito decir, yo fui al Caribe y sembré un coral, ¿no? Y ese coral yo lo adopté y le pusieron mi nombre, ¿no? El coral de Juanita, el coral de Lalito. Entonces, es una parte de motivar a los turistas y, bueno, al turismo extranjero, que es más abundante acá en la parte del Caribe, Cancún y toda esa zona. Se están incluyendo algunos hoteles con ese tipo de proyectos que también genera curiosidad y a la vez generan ganancias económicas. Es por eso que tratamos de que también este tipo de proyectos lleguen a las comunidades, porque no solamente los grandes consorcios turísticos pues se dedican a eso, sino también invitar a las comunidades que también hagan este tipo de proyectos, obviamente apoyándolos también, para que ellos también sean parte no solamente de la recuperación de los arrecifes, sino también se beneficien económicamente de ello, ¿no? Entonces sí, ya se está trabajando en la parte del turismo. Obviamente hay un largo trecho todavía, pero bueno, ya hay algunos hoteles que lo están haciendo. Sí, justo, ¿no? En el camino, incentivar en el camino de trabajar en estas direcciones, pues justo para promover y concientizar sobre la conservación de estos arrecifes, ¿no? Y algo bien interesante son los abordajes, Doc, que ustedes están haciendo sobre la bioacústica. A mí me parece muy interesante, pero también me da curiosidad porque nos mostraba una imagen en la que se ve como un arrecife pues malo, degradado, y otro pues restaurado o bonito. Entonces, ¿cómo ustedes pueden discernir los sonidos que cada uno emite? Sí, ya hay un estudio previo, o sea, ya hay estudios previos, ya hay algunas páginas donde puedes, si tú googleas, pones sonido de erizo mientras come, ¿no? Entonces vas a encontrar videos con los sonidos aislados y escuchas cómo está ramoneando, ¿no? Se escucha como si estuviera raspando algo así. Obviamente hay que conocer la biología de cada uno de estos organismos y eso muchas veces se puede hacer con la práctica, ¿no? Uno va a campo, graba y de ahí pues necesitas reconocer el sonido de un erizo, el sonido de un pez, el sonido de un cangrejo, el sonido de una lancha, por ejemplo, que iba pasando por ahí. Todos esos sonidos son únicos y si los logramos aislar y reproducir en los arrecifes donde no hay mucha biodiversidad, podemos decirle a esos organismos que andan nadando, diciéndoles, mira, aquí hay un lugar donde te puedes asentar. Llegan obviamente atraídos por el sonido, se asientan y empiezan a llamar a otros organismos de manera natural, ¿no? Entonces, sí requiere un estudio a fondo porque se necesita conocer el sonido de cada organismo y de los que son sobre todo clave, ¿no? Esto ya se hace mucho con los mamíferos marinos, con las ballenas, las vocalizaciones de las ballenas, pero es algo nuevo en la parte de los arrecifes porque es un poquito más complicado ya que los arrecifes están llenos de microorganismos que hacen ruido. Si alguna vez tienen oportunidad de snorkelear, de bucear cerca de un arrecife, van a escuchar un montón de soniditos, como chasquidos, como cliqueos, algunos, no sé, sonidos como que rompen algo, son peces alimentándose, camarones chasqueando con sus pinzas. Son bastante ruidosos los arrecifes. Uno pensaría que no, pero sí lo son. Sí lo son, wow. Y por ejemplo, Doc,
los ruidos externos, no sé cómo se le llaman, por ejemplo, de una lancha, a lo mejor de una petrolera, si están cerca de alguna petrolera, ¿cómo esto afecta la convivencia de los arrecifes, la comunicación? ¿Puede interferir de cierta manera el que un arrecife se esté comunicando, no sé, por un camaroncito y que vaya pasando un barco? No sé, o sea, es algo que se me ocurre. No, es bastante válida la observación. Sí, efectivamente, todos esos ruidos antropogénicos afectan, ¿no? Recordemos que los arrecifes los asocian como si fueran los bosques de la tierra. Entonces, un bosque rodeado de una ciudad ruidosa va a ser afectado, no solo las plantas, sino los animales. En el mar pasa lo mismo. Si es una zona que tiene mucho tráfico turístico, pasan lanchas, van, vienen, o hay una zona, como tú dices tú, zona petrolera, o una zona muy cercana a la costa donde hay mucho ruido, sí se va a ver afectado, ¿no? Obviamente es algo que nosotros no podemos evitar, pues ya es parte de lo que es este mundo, pero sí hay una influencia negativa cuando hay un exceso, digamos, de tráfico de marítimo en la parte de los arrecifes, ¿no? Entonces, es algo con lo que pues no podemos luchar a grandes rasgos, pero podemos tratar de poner nuestro granito de arena y ayudar a los arrecifes por medio de la reproducción de la bioacústica, ¿no? Posiblemente en sitios donde ya no hay tanta biodiversidad y domina el ruido antropogénico, regresar el ruido biológico y de esa manera poder tratar de ayudar a restaurar el arrecife, ¿no? Ok, Doc, qué interesante, la verdad, suena muy interesante y sobre todo también la parte que, no sé, tienen que aprender a bucear, a snorkelear y todo esto, supongo, ¿no? Sí. Obviamente, pues sí, si queremos estudiarlos, hay que hacer eso, ¿no? Hay arrecifes someros, hay arrecifes profundos, ya dependiendo de lo que uno quiera observar, pero sí, hay que meterse al agua. Ay, qué interesante. La verdad a mí me suena muy interesante todo eso. Es un área sumamente buena y justo esto de la bioacústica pues también se está aplicando, ¿no? De hecho, en algún momento yo había leído, no sé si fue fake o fue algo así muy somero, que si uno le habla, por ejemplo, a las plantas, o sea, tienen un mecanismo de respuesta para crecer mejor. No lo sé, o sea, yo nada más lo vi, pero yo pienso que sí, ¿no? No lo sé. Sí, creo que sí hay estudios, o sea, estudios incluso les ponen música y crecen mejor. O sea, al final de cuentas, la música, la voz, pues es una onda sonora, ¿no? Una frecuencia. Y obviamente el organismo la recibe, ya sea una planta, ya sea un organismo, la recibe, ¿no? ¿Reacciona? Sí reacciona. Nosotros aquí en nuestro laboratorio tenemos acuarios con fragmentos de coral, peces, camarones, cangrejos, y sí se han habituado a nuestras voces, a nuestra presencia, y ya nos ubican, ¿no? Entonces, sí reaccionan ante el ruido. Obviamente, a veces tenemos visita de alumnos, y pues los alumnos son ruidosos, digámoslo así. Todos los organismos se esconden y pues están así guardaditos, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que pues también se ven estresados y afectados cuando hay exceso de ruido, ¿no? Wow, qué interesante, Doc. Pues me voy a permitir leer un comentario de Azul Seraú. Nos dice: aquí estamos presentes para escucharte, doctora Julieta Maldonado, enorme gusto y admiración. Gracias, Azul. Y otra de las preguntas que tenemos, Doc, es que como en todo, ¿no? En el diario vivir de los científicos tenemos muchos retos. En el caso, por ejemplo, de la bioacústica, ¿qué retos cree usted que son importantes comentar, pues para poder implementar estos sistemas de monitoreo acústico a gran escala, por ejemplo? Ok, bueno, los retos, digamos, como todos los científicos y digamos varias personas en México y en varias partes del mundo, es la parte de los fondos económicos, ¿no? La bioacústica no es algo barato, digámoslo así. Los instrumentos para grabar sonido bajo el agua no son económicos, entonces siempre se busca tener colaboraciones con personas que a lo mejor ya tienen el hidrófono con el que se puede grabar, personas que ya tienen las bocinas submarinas con las que se puede reproducir este sonido y hacer esas colaboraciones, ¿no?
Parte del proyecto de Artisan que ustedes ven ahí en pantalla es precisamente la recaudación de fondos para poder acceder a este tipo de equipos. La bioacústica es algo nuevo en el medio marino en la parte de arrecifes y de invertebrados. Obviamente ballenas, delfines, todo eso ya tiene bastante tiempo que se hace, pero bueno, ya se ha incursionado en otros organismos que son los invertebrados, que son los que nos interesan a nosotros. Entonces, de los retos que tenemos, pues sí es parte de conseguir fondos para realizar nuestros proyectos. Obviamente las colaboraciones, pues hay que contactar gente de Australia, de Filipinas, que ya lo está haciendo y ver si hay interés en aplicarlo acá en el Caribe, ¿no? Obviamente nosotros tenemos que estar capacitándonos constantemente. Esto es un tema nuevo para mí, entonces he estado leyendo, tomando cursos, etcétera. Es lo que tenemos que hacer los científicos, ¿no? Si queremos empezar algo nuevo, hay que estarnos capacitándonos constantemente. Claro, claro que sí, doctor. Pues ha sido muy interesante poder platicar con usted, doctora Julie. Es, como lo comenté, es una gran persona, además de una gran científica, y el tema que está usted analizando, pues tiene toca varias fibras en muchos sentidos, ¿no? Por el lado de preservar visibilizar la labor que tienen pues estos arrecifes de coral, la importancia que tienen, obviamente también del incursionar de las mujeres en la ciencia, que nosotros también estamos ahí presentes, y también concientizar, ¿no? Por la parte de las comunidades, pero también el turismo. Entonces, un trabajo multidisciplinario, interdisciplinario que justo es de gran admiración. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Y para ir cerrando, la última pregunta nada más que le hacemos a toda nuestra audiencia es si usted puede compartirnos un mensaje final para todos aquellos que la siguieron y que la verán en las plataformas posteriores. Claro que sí, Meli. Pues simplemente que sigamos creyendo que sí podemos ayudar a los arrecifes, ayudar al océano, en general a la biodiversidad del planeta. A veces pensamos que ya está todo perdido, que ya no hay solución, pero siempre va a haber nuevas ideas, nuevas metodologías que podemos implementar para tratar de seguir conservando la biodiversidad de nuestro planeta, y pues simplemente está en que cada uno de nosotros lo queramos hacer. Muchas gracias, doctora Julie. Gracias. Muchísimas gracias por darse el tiempo. Y bueno, ya nada más los anuncios finales propios de la página es invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Pueden escanear este código que los va a dirigir a todas y cada una. En cada una estamos subiendo material diferente, algunas con humor, algunas un poco más serias, y pues estas, ¿no? Estas charlas que tenemos, que es justamente diseñadas para ustedes de la mano de especialistas. Y recordarles que, como les comenté, esta transmisión queda grabada en nuestro perfil de Facebook. Sin embargo, pueden también verla en nuestro perfil de YouTube o en formato podcast. Si ustedes están haciendo alguna actividad, pueden escucharlo. Y bueno, pues continuando con este ciclo, es para mí un agrado comentarles que hemos tenido hasta el día de hoy 4 súper invitados que hemos hablado sobre diferentes cosas, ¿no? Y todos ellos pues han sido mexicanos. Bueno, Normanda fue de Brasil. Sin embargo, las perspectivas que se tienen en torno a la divulgación científica en diferentes países, hablando específicamente de Latinoamérica, son diferentes. Entonces, para hablar un poquito sobre estos temas, nos acompaña un divulgador y creador de contenido de la página Science, creo que así se pronuncia, Ciencia con Sabor Colombiano, porque justamente él es de Colombia. Entonces, para que nos acompañen para hablar sobre los diferentes enfoques que tiene la divulgación científica. Nos vemos el próximo miércoles, miércoles 12 de septiembre a las 5 de la tarde. Y pues muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que juntos creamos revoluciones y hacemos revoluciones. Muchísimas gracias, doctora. Nos vemos. Adiós, Mili, adiós.